Bienvenidos a Remán Crítica, el espacio donde analizamos cine y series sin filtros y con total honestidad. Hoy vamos a hablar de una producción que ha llamado mucho la atención en 2026, Berlín y la Dama con el Armiño. Una serie que combina el mundo del crimen de alto nivel con el misterio del arte renacentista. Esta propuesta no solo expande el universo de Berlín, sino que también intenta llevarlo a un terreno más sofisticado, mezclando historia, tecnología y robos imposibles en una misma narrativa. En este video vamos a analizar todo lo importante: su historia, su estilo visual, las actuaciones, el ritmo de la serie y, sobre todo, si realmente vale la pena verla o si es solo otro intento más de repetir una fórmula ya conocida. También veremos cómo funciona esta mezcla entre el pasado de Leonardo da Vinci y un atraco moderno que gira alrededor de una de las obras de arte más famosas de la historia. Así que quédate hasta el final, porque te voy a dar mi opinión sincera sobre si esta serie cumple con las expectativas o si se queda corta frente a lo que promete. Yo soy Remán, esto es Remán Crítica, y comenzamos. Berlín y la Dama con el Armiño, 2026. Es una serie de ficción histórica y criminal que reimagina el universo del célebre ladrón conocido como Berlín, trasladándolo a una narrativa que combina el mundo del arte renacentista con el crimen contemporáneo de alto nivel. La historia se desarrolla en dos líneas temporales que se entrelazan constantemente. Una ambientada en la Europa del siglo XV, en torno a la creación de la famosa pintura conocida como La Dama con el Armiño, atribuida a Leonardo da Vinci, y otra situada en 2026, donde una red internacional de ladrones de arte intenta robar y manipular la obra en una operación sin precedentes. La serie explora la obsesión por la belleza, el poder del arte como símbolo de control social, y la idea de que ciertas obras maestras parecen atraer el crimen como si tuvieran vida propia. En la línea temporal contemporánea, la historia sigue a un nuevo equipo, liderado por una figura carismática y enigmática, que adopta el nombre clave de Berlín, en honor al antiguo estratega criminal del mismo nombre. Este nuevo Berlín no es simplemente un imitador, sino alguien que estudió en profundidad las operaciones del pasado y ha convertido el robo de arte en una filosofía personal. Su objetivo no es únicamente el beneficio económico, sino la reivindicación del arte como patrimonio robado por las élites a lo largo de la historia. El equipo que reúne está compuesto por especialistas en falsificación, infiltración digital, historia del arte y psicología del comportamiento humano. Cada miembro tiene una motivación personal que se va revelando a lo largo de la serie, creando una dinámica de tensión constante entre lealtad y traición. La misión central de la trama moderna gira en torno a la localización y robo de una versión original de La Dama con el Armiño, que supuestamente ha reaparecido en una colección privada oculta en Europa del Este. Sin embargo, el objetivo no es simplemente sustraer la pintura, sino sustituirla por una réplica perfecta, mientras se desmantela una red de tráfico de arte que financia operaciones políticas clandestinas. A medida que el equipo avanza en su planificación, descubren que la obra no es solo una pintura, sino una pieza clave en un sistema de cifrado histórico que contiene información oculta sobre transacciones de poder que han influido en Europa durante siglos. Paralelamente, la línea temporal del siglo XV presenta a Cecilia Gallerani, la joven retratada en la pintura, cuya vida se convierte en el eje emocional de la serie histórica. La narrativa explora su relación con la corte milanesa, su papel como musa de Ludovico Sforza y su conexión con Leonardo da Vinci, quien aparece no solo como artista, sino como un observador obsesionado con la naturaleza del conocimiento y el control. En esta versión ficcional, la pintura no es solo un retrato, sino un experimento visual que encierra símbolos matemáticos y códigos visuales diseñados por Leonardo para transmitir mensajes secretos a futuras generaciones. A medida que ambas líneas temporales avanzan, la serie construye un puente entre pasado y presente. El equipo de Berlín descubre que la composición de la pintura contiene patrones que coinciden con algoritmos modernos de cifrado digital, lo que sugiere que Leonardo da Vinci habría anticipado estructuras de codificación que solo ahora pueden ser comprendidas plenamente. Esta revelación transforma la misión inicial del robo en una carrera contrarreloj para descifrar el significado oculto antes de que una organización rival, conocida como El Archivo, se haga con la obra y utilice su información para controlar mercados financieros globales y redes políticas. El desarrollo de los personajes es uno de los pilares fundamentales de la serie.
Berlín se presenta como un líder brillante, pero profundamente contradictorio, cuya elegancia intelectual contrasta con su incapacidad para formar vínculos emocionales duraderos. A lo largo de la historia, su obsesión por el control comienza a desmoronarse, cuando uno de los miembros del equipo desarrolla una relación emocional con la obra misma, viendo en la pintura no un objeto de valor, sino un testimonio humano de vulnerabilidad y belleza. Este conflicto interno pone en crisis la filosofía del grupo, que se basa en la racionalidad absoluta y la ejecución perfecta de planes sin interferencia emocional. En la línea histórica, Cecilia Gallerani es retratada con mayor profundidad que en las versiones tradicionales de su historia. La serie la convierte en una figura consciente de su propia representación artística, cuestionando su papel como objeto de belleza en un mundo dominado por hombres poderosos. Su interacción con Leonardo da Vinci se transforma en un diálogo intelectual sobre la percepción, la identidad y la permanencia del arte. Leonardo, por su parte, aparece como un genio inquieto que sospecha que sus obras no solo capturan la realidad, sino que la alteran de maneras que aún no comprende completamente. A medida que la trama avanza hacia su punto medio, ambas líneas temporales comienzan a converger de forma cada vez más explícita. El equipo de Berlín descubre un manuscrito oculto detrás de la pintura, que contiene instrucciones para activar un mecanismo de descifrado basado en la geometría de la obra. Este descubrimiento los obliga a replantearse su misión, ya que el robo de la pintura podría desencadenar consecuencias imprevisibles en la estructura del poder global. Al mismo tiempo, en el pasado, Leonardo comienza a ser consciente de que su obra podría ser interpretada de formas que escapan a su control, lo que introduce una dimensión filosófica sobre la responsabilidad del creador frente a su creación. El clímax de la serie se desarrolla en una operación de alto riesgo, en la que el equipo de Berlín infiltra la fortaleza donde se encuentra la pintura. La planificación meticulosa se ve amenazada por traiciones internas y por la intervención de El Archivo, que intenta adelantarse al robo. La tensión narrativa alcanza su punto máximo cuando se revela que uno de los miembros del equipo ha estado trabajando en secreto para la organización rival, motivado por la promesa de salvar a su familia de una deuda imposible. Esta traición obliga a Berlín a tomar decisiones extremas que ponen en peligro no solo la misión, sino también la vida de sus compañeros. Simultáneamente, la línea del pasado culmina en un momento simbólico en el que Leonardo decide modificar ligeramente la pintura en secreto, introduciendo un detalle que solo puede ser interpretado siglos después. Este gesto transforma la obra en una especie de mensaje a través del tiempo, una conversación silenciosa entre el artista y las generaciones futuras. La serie sugiere que este acto es el origen del misterio que el equipo contemporáneo intenta resolver, cerrando así el círculo narrativo entre ambas épocas. En el desenlace, el robo se ejecuta con éxito parcial, pero las consecuencias son ambiguas. La pintura es reemplazada, pero el original desaparece en circunstancias misteriosas, dejando a todos los bandos sin control total sobre la obra. Berlín logra escapar, aunque profundamente transformado por la experiencia, cuestionando por primera vez la naturaleza de su propia filosofía. El equipo se dispersa, algunos miembros desaparecen y otros adoptan nuevas identidades, mientras la red de El Archivo se fragmenta debido a la exposición de sus operaciones. La serie concluye con una reflexión abierta sobre el poder del arte como entidad viva que trasciende el tiempo. La pintura de la dama con el armiño se convierte en un símbolo de continuidad entre épocas, una prueba de que las ideas pueden sobrevivir a sus creadores y ser reinterpretadas de formas infinitas. Berlín, en su último monólogo, sugiere que el verdadero robo no es el de la obra física, sino el intento humano de poseer aquello que pertenece a la imaginación colectiva. La historia deja al espectador con la sensación de que el arte, al igual que el crimen, es una construcción eterna que nunca puede ser completamente controlada. El reparto de Berlín y La dama con el armiño, 2026, está construido como una combinación de actores consagrados de la ficción televisiva europea y nuevos talentos internacionales que aportan frescura al universo narrativo. La serie depende fuertemente de la química entre sus personajes, ya que la historia alterna entre el thriller contemporáneo de alto riesgo y el drama histórico ambientado en el Renacimiento. Cada actor no solo interpreta a su personaje, sino que también asume una función narrativa clave dentro del engranaje general de la historia, lo que convierte al reparto en una pieza estructural fundamental del proyecto. El personaje central de Berlín, en la línea contemporánea,
es interpretado por un actor de presencia magnética, especializado en roles de antiheroísmo sofisticado. Su interpretación se basa en una construcción psicológica compleja. Berlín no es simplemente un ladrón, sino un estratega obsesionado con el orden, la estética del crimen y la superioridad intelectual. El actor trabaja este personaje desde la contención emocional, utilizando gestos mínimos, miradas calculadas y una dicción pausada que refuerza la sensación de control absoluto. Su desempeño en la serie destaca especialmente en las escenas de planificación, donde el personaje explica operaciones complejas con una calma casi teatral, y en los momentos de crisis, donde la máscara de perfección comienza a resquebrajarse. La actriz que interpreta a la historiadora del arte y experta en falsificaciones dentro del equipo de Berlín aporta una dimensión emocional clave a la narrativa. Su personaje actúa como puente entre el mundo del arte y el mundo criminal, y su interpretación se centra en la tensión entre admiración estética y necesidad de supervivencia. A lo largo de la serie, su trabajo actoral evoluciona desde una postura fría y técnica hacia una expresión más vulnerable, especialmente cuando comienza a cuestionar el valor moral del robo de obras maestras. Sus escenas más importantes ocurren durante el análisis de la pintura, donde transmite fascinación genuina, y durante los conflictos internos con el equipo, donde su voz y lenguaje corporal revelan dudas profundas. El especialista en tecnología y hackeo del grupo es interpretado por un actor joven que aporta energía nerviosa al conjunto del reparto. Su personaje representa el presente digital dentro de una narrativa centrada en el arte clásico, y su interpretación se caracteriza por una movilidad constante, un habla rápida y una gestualidad inquieta que contrasta con la calma de Berlín. En la serie, este actor tiene la responsabilidad de representar el choque entre algoritmos modernos y estructuras históricas, especialmente cuando descubre que los patrones de la pintura pueden ser decodificados mediante sistemas informáticos avanzados. Su actuación destaca en las secuencias de tensión tecnológica, donde el personaje trabaja contra el tiempo para evitar sistemas de seguridad altamente sofisticados. El miembro encargado de infiltración física y logística es interpretado por un actor de complexión fuerte y presencia silenciosa, cuyo estilo interpretativo se basa en la economía de palabras. Su personaje funciona como ejecutor dentro del equipo, encargado de las tareas de alto riesgo que requieren precisión física. En pantalla, su trabajo se centra en la expresión corporal, movimientos calculados, silencios prolongados y reacciones mínimas que comunican eficacia y disciplina. Este actor destaca especialmente en las escenas de acción, donde la serie combina coreografías realistas con un enfoque casi documental del robo de arte. Su interpretación aporta estabilidad al grupo, representando la fuerza silenciosa que sostiene los planes de Berlín. El papel del traidor dentro del equipo es interpretado por un actor con gran capacidad para la ambigüedad moral. Su personaje está construido sobre la dualidad emocional, lealtad al grupo y desesperación personal. A lo largo de la serie, su actuación se apoya en microexpresiones que revelan conflicto interno, especialmente en escenas donde debe ocultar información mientras interactúa con sus compañeros. Su arco narrativo es uno de los más intensos, ya que su traición no nace de la maldad, sino de la necesidad de proteger a su familia. El actor logra transmitir esta complejidad sin recurrir a explicaciones explícitas, utilizando silencios, miradas desviadas y un progresivo cambio en el tono de voz. En la línea temporal del Renacimiento, la actriz que interpreta a Cecilia Gallerani ofrece una de las interpretaciones más delicadas y emocionalmente sofisticadas de la serie. Su trabajo se basa en la reconstrucción de una mujer que, aunque histórica, es presentada como una conciencia moderna sobre su propia imagen y rol social. La actriz utiliza una interpretación contenida, casi poética, en la que cada gesto está cargado de significado simbólico. Sus escenas con Leonardo da Vinci están construidas como diálogos intelectuales, donde la emoción se expresa más en la mirada que en las palabras. Su evolución en la serie refleja el paso de musa a sujeto consciente de su identidad, lo que convierte su actuación en un eje filosófico del relato. El actor que interpreta a Leonardo da Vinci es uno de los pilares dramáticos de la serie histórica. Su trabajo se centra en representar la genialidad como una carga psicológica, más que como un simple don. El personaje es interpretado con una mezcla de curiosidad constante, distracción aparente y una intensidad intelectual que se manifiesta en momentos inesperados. El actor construye a Leonardo como alguien que observa el mundo como un sistema de patrones,
lo que se refleja en su lenguaje corporal analítico y su forma de interactuar con los objetos y las personas. Sus escenas en el estudio artístico son especialmente destacadas, ya que muestran el proceso creativo como un acto casi científico. El antagonista principal contemporáneo, líder de la organización conocida como El Archivo, es interpretado por un actor veterano que domina roles de autoridad silenciosa. Su personaje representa el control estructural del mundo del arte y la política financiera, y su actuación se basa en la frialdad estratégica. No necesita elevar la voz para imponer respeto. Su presencia se construye a través de la estabilidad, la precisión verbal y la ausencia de emoción visible. En la serie, sus escenas suelen estar ambientadas en espacios minimalistas, reforzando la idea de control absoluto. Su interpretación convierte al antagonista en una figura más conceptual que física, un sistema de poder más que un individuo. El equipo de producción también introduce a una joven actriz que interpreta a una experta en simbología renacentista, cuya función narrativa es conectar las dos líneas temporales. Su personaje actúa como intérprete de los códigos ocultos dentro de la pintura, y su actuación combina curiosidad académica con creciente obsesión. A medida que avanza la serie, su interpretación se vuelve más intensa, reflejando el impacto psicológico de descifrar un mensaje que parece trascender el tiempo. Su evolución es clave para el desarrollo del misterio central, ya que su descubrimiento de patrones ocultos impulsa gran parte de la trama contemporánea. En conjunto, el reparto funciona como un sistema interdependiente, donde cada actor no solo interpreta un personaje, sino que representa una función narrativa dentro de un mecanismo más amplio. La serie exige un alto nivel de sincronización actoral, especialmente en las escenas de planificación de robos, donde múltiples personajes hablan simultáneamente, ejecutan acciones coordinadas y reaccionan a imprevistos en tiempo real. Esta complejidad requiere un trabajo de ensamble muy preciso, donde la credibilidad depende de la interacción fluida entre todos los intérpretes. Uno de los aspectos más destacados del trabajo del reparto es la forma en que se equilibran dos estilos de actuación muy distintos: el minimalismo emocional del thriller contemporáneo y la expresividad contenida del drama histórico. Los actores deben adaptarse constantemente a cambios de tono, pasando de secuencias de acción tecnológicamente intensas a diálogos filosóficos sobre el arte, la identidad y el tiempo. Este contraste es uno de los elementos que define la identidad estética de la serie. Además, el proceso de preparación del elenco implicó una investigación extensa sobre historia del arte, técnicas de robo de alta seguridad y psicología criminal. Los actores que interpretan a los miembros del equipo moderno entrenaron con expertos en seguridad y antiguos investigadores de delitos artísticos para comprender la lógica de los robos sofisticados. Por su parte, los actores de la línea histórica estudiaron pintura renacentista, lenguaje corporal de la época y documentos sobre la corte milanesa, lo que les permitió construir interpretaciones más auténticas y coherentes. En términos generales, el reparto de Berlín y La Dama con el Armiño no solo sostiene la narrativa, sino que la expande. Cada actor contribuye a la construcción de un universo donde el arte, el crimen y la historia se entrelazan en un sistema complejo de significados. La serie depende de su capacidad para transmitir ideas abstractas a través de actuaciones concretas, y el resultado es un conjunto interpretativo que convierte la historia en una experiencia emocional e intelectual simultánea. La serie Berlín y La Dama con el Armiño, 2026, ha sido recibida como una de las expansiones más ambiciosas del universo de La Casa de Papel, centrada nuevamente en el personaje de Berlín y en un nuevo gran golpe relacionado con una obra maestra del arte renacentista. Aunque todavía es una producción reciente y con críticas en desarrollo, la respuesta inicial del público y la información disponible muestran una mezcla de entusiasmo, curiosidad y debate sobre si logra mantener el nivel de impacto emocional y narrativo de su serie madre. En general, la serie se percibe como un intento de combinar el estilo elegante del robo de alto nivel con una historia más artística y simbólica, lo que la convierte en una propuesta distinta dentro del género de atracos. Uno de los puntos más comentados de la serie es su enfoque visual y temático. La historia gira en torno al robo de la Dama con el Armiño, vinculando el mundo del crimen con el arte de Leonardo da Vinci. Este elemento ha sido valorado positivamente porque añade un nivel de sofisticación al típico relato de atracos.
En lugar de centrarse únicamente en dinero o diamantes, la serie explora el valor cultural, histórico y simbólico del arte, lo que le da un tono más intelectual. Muchos espectadores destacan que este cambio de enfoque hace que la serie se sienta más elegante y menos predecible, aunque también puede resultar menos inmediata para quienes esperaban acción constante. Pedro Alonso, en su papel de Berlín, sigue siendo el mayor atractivo de la serie. Su interpretación mantiene el carisma, la arrogancia refinada y la inteligencia estratégica que definieron al personaje en La Casa de Papel. La crítica y el público coinciden en que Berlín continúa siendo un personaje magnético, capaz de dominar cada escena con su presencia. Sin embargo, algunos comentarios señalan que la serie depende demasiado de él, lo que provoca que otros personajes queden en segundo plano. Aún así, su papel como líder del equipo de ladrones sigue siendo el eje emocional y narrativo principal, y su estilo teatral y calculador es uno de los elementos más disfrutados por los fans. El elenco secundario también aporta dinamismo al conjunto, aunque con resultados mixtos según la recepción inicial. Personajes como Kayla, Damián, Cameron, Roy y Bruce introducen habilidades diversas que permiten desarrollar el robo desde múltiples ángulos: tecnología, logística, infiltración y análisis histórico del arte. Esta diversidad es uno de los puntos fuertes de la serie, ya que permite construir secuencias de planificación complejas, donde cada miembro del equipo tiene un rol específico. Sin embargo, algunas críticas apuntan a que el desarrollo emocional de estos personajes no siempre está a la altura de su importancia funcional dentro del equipo. Uno de los aspectos más destacados en las primeras impresiones es la ambientación. La serie se desarrolla en escenarios europeos elegantes, con especial énfasis en Sevilla, lo que aporta una estética luminosa y sofisticada. Este cambio de escenario respecto a otras producciones del mismo universo ha sido bien recibido, ya que refuerza la idea de que el robo no solo es un acto criminal, sino también una performance cuidadosamente diseñada. La dirección artística y la fotografía son frecuentemente mencionadas como elementos que elevan la experiencia visual, incluso cuando la narrativa presenta momentos más convencionales. En cuanto a la trama, la recepción sugiere que la serie mantiene el estilo característico de giros, planes dentro de planes y traiciones inesperadas. Este enfoque sigue siendo uno de los principales atractivos del universo de Berlín, ya que genera tensión constante y mantiene al espectador intentando anticipar el siguiente movimiento. Sin embargo, algunos comentarios indican que ciertos giros pueden sentirse familiares para quienes ya han visto otras entregas del universo, lo que reduce ligeramente el impacto de la sorpresa. A pesar de esto, la ejecución sigue siendo sólida y entretenida. La incorporación del elemento artístico ligado a la pintura de Leonardo da Vinci ha sido uno de los puntos más debatidos. Para algunos espectadores, esta idea aporta profundidad y originalidad, transformando el robo en una especie de misterio intelectual. Para otros, puede parecer un recurso narrativo algo forzado para justificar la trama. No obstante, la mayoría coincide en que este enfoque diferencia a la serie de otros thrillers de atracos más convencionales, dándole una identidad propia dentro del género. En el aspecto emocional, la serie mantiene la mezcla de tensión, humor oscuro y dramatismo que caracteriza al universo de La Casa de Papel. Berlín continúa siendo un personaje que combina elegancia con una visión fría del mundo, lo que genera tanto admiración como rechazo dentro de la narrativa. Esta dualidad es uno de los motores principales de la historia, ya que permite explorar temas como la lealtad, la traición y el precio de la ambición. A medida que avanza la trama, las relaciones dentro del equipo se vuelven más tensas, lo que añade capas de conflicto humano al plan criminal. En términos de ritmo, las opiniones iniciales sugieren que la serie mantiene una estructura equilibrada, aunque con momentos de transición más lentos dedicados a la planificación del robo y al desarrollo de la historia del arte. Esto puede dividir a los espectadores. Algunos disfrutan de estos momentos más reflexivos, mientras que otros prefieren una narrativa más directa y cargada de acción. Sin embargo, cuando la serie entra en las fases de ejecución del plan, la tensión y el ritmo aumentan significativamente, generando algunos de los momentos más destacados. Respecto a si la serie vale la pena o no, la respuesta depende en gran medida del tipo de espectador. Para quienes disfrutan del universo de Berlín y de las historias de atracos con planificación compleja, giros constantes y personajes carismáticos, la serie es una opción muy atractiva. Ofrece una evolución del personaje principal y una nueva estética que refresca la fórmula.
Además, el enfoque artístico del robo aporta una dimensión distinta que puede resultar muy interesante. Por otro lado, quienes busquen una narrativa completamente nueva o alejada de los esquemas habituales del universo de La Casa de Papel, podrían encontrar ciertos elementos repetitivos. La estructura de equipo, traición interna y plan maestro sigue presente, aunque con variaciones temáticas. Esto puede dar la sensación de familiaridad en algunos momentos, aunque no necesariamente de falta de calidad. En conclusión, Berlín y la Dama con el Armiño, 2026. Se presenta como una serie visualmente atractiva, con un protagonista fuerte y una idea central original, basada en el arte como objeto de robo. Aunque no revoluciona completamente el género de atracos, sí lo reinterpreta con un enfoque más cultural y estético. Es una serie recomendable para los fans del personaje de Berlín y para quienes disfrutan de historias de crimen elegante con un toque intelectual. La serie, Berlín y la Dama con el Armiño, 2026, destaca no solo por su historia de atraco y su enfoque en el arte renacentista, sino también por un uso muy ambicioso de efectos visuales, VFX, y gráficos generados por ordenador, CGI. Esta producción intenta elevar el estándar del universo de Berlín, combinando escenarios reales con reconstrucciones digitales altamente detalladas, recreaciones históricas del siglo XV y efectos de seguridad moderna, que convierten el robo de arte en un espectáculo visual complejo y sofisticado. Uno de los pilares principales del trabajo de VFX en la serie es la recreación de la pintura La Dama con el Armiño y su integración dentro de la narrativa. Aunque la obra original existe en la realidad, la serie utiliza CGI para mostrar versiones alternativas, restauraciones digitales hipotéticas y análisis interactivos de la pintura. En varias escenas, la obra parece cobrar vida, cuando los personajes descifran sus secretos, y esto se logra mediante capas digitales que revelan bocetos ocultos, símbolos matemáticos y estructuras geométricas invisibles al ojo humano. Este efecto visual refuerza la idea de que la pintura no es solo un objeto artístico, sino un sistema de códigos. Otro aspecto importante del trabajo de efectos visuales es la recreación del Renacimiento italiano. Las escenas ambientadas en el siglo XV, centradas en Leonardo da Vinci y Cecilia Gallerani, utilizan una combinación de escenarios reales modificados digitalmente y reconstrucciones completas por CGI. Ciudades como Milán aparecen recreadas con gran nivel de detalle, con calles, palacios y talleres que han sido diseñados digitalmente para reflejar la atmósfera histórica. El uso de iluminación cálida, niebla atmosférica y texturas envejecidas ayuda a crear una sensación de autenticidad. Muchas de estas escenas utilizan fondos digitales que reemplazan o amplían localizaciones reales para lograr una inmersión total. Uno de los puntos más comentados de la serie es su enfoque visual y temático. La historia gira en torno al robo de la Dama con el Armiño, vinculando el mundo del crimen con el arte de Leonardo da Vinci. Este elemento ha sido valorado positivamente porque añade un nivel de sofisticación al típico relato de atracos. En lugar de centrarse únicamente en dinero o diamantes, la serie explora el valor cultural, histórico y simbólico del arte, lo que le da un tono más intelectual. Muchos espectadores destacan que este cambio de enfoque hace que la serie se sienta más elegante y menos predecible, aunque también puede resultar menos inmediata para quienes esperaban acción constante. El reparto de Berlín y La Dama con el Armiño, 2026, está construido como una combinación de actores consagrados de la ficción televisiva europea y nuevos talentos internacionales que aportan frescura al universo narrativo. La serie depende fuertemente de la química entre sus personajes, ya que la historia alterna entre el thriller contemporáneo de alto riesgo y el drama histórico ambientado en el Renacimiento. Cada actor no solo interpreta a su personaje, sino que también asume una función narrativa clave dentro del engranaje general de la historia, lo que convierte al reparto en una pieza estructural fundamental del proyecto. En la línea contemporánea, los efectos visuales se centran principalmente en el mundo del robo de alta tecnología. La serie muestra sistemas de seguridad avanzados que incluyen láseres en movimiento, sensores térmicos, cerraduras digitales de última generación y cámaras con inteligencia artificial. Estos elementos son creados mediante CGI para integrarse de forma realista en edificios reales, lo que permite a los personajes interactuar con ellos de manera precisa. El resultado es una sensación constante de tensión visual, ya que cada movimiento del equipo puede activar una reacción digital compleja.
Uno de los recursos más llamativos es la visualización de los planes del robo. Berlín y su equipo utilizan mapas digitales en 3D que representan el edificio donde se encuentra la obra de arte. Estos mapas no son simples gráficos, sino simulaciones dinámicas que muestran rutas de escape, tiempos de respuesta de seguridad y posibles escenarios de fallo. El espectador ve estas simulaciones como secuencias animadas que se superponen con la acción real, lo que permite comprender la complejidad del plan sin romper el ritmo narrativo. Este uso de CGI ayuda a traducir estrategias criminales complejas en imágenes claras y atractivas. El tratamiento de la acción también depende en gran medida de los efectos visuales. Aunque muchas escenas de persecución y infiltración se filman con técnicas prácticas, el CGI se utiliza para ampliar entornos, crear explosiones controladas y simular situaciones imposibles de rodar de forma segura. Por ejemplo, algunas secuencias de escape muestran derrumbes parciales de estructuras o cambios en la arquitectura del edificio que son completamente digitales. Estos elementos permiten aumentar la escala del peligro sin perder realismo. En las escenas históricas, uno de los logros más destacados es la recreación digital de Leonardo da Vinci en su entorno de trabajo. El estudio del artista es reconstruido con gran precisión, incluyendo herramientas, manuscritos y máquinas diseñadas por él mismo. El CGI se utiliza para dar vida a sus inventos, mostrando mecanismos en funcionamiento que en muchos casos solo existen en bocetos históricos. Esta representación visual refuerza la idea de Leonardo como un visionario tecnológico adelantado a su tiempo, y conecta directamente con los sistemas modernos de cifrado que aparecen en la trama contemporánea. Un elemento especialmente interesante es el uso de efectos visuales para representar el proceso de descifrado de la pintura. Cuando los personajes analizan la obra, la serie utiliza capas digitales que se proyectan sobre la imagen original. Estas capas muestran patrones matemáticos, redes geométricas y conexiones invisibles que transforman la pintura en una especie de interfaz interactiva. Este recurso visual no solo es estéticamente atractivo, sino que también sirve para explicar conceptos complejos de forma intuitiva al espectador. El CGI también juega un papel importante en la creación de atmósferas emocionales. En varias escenas clave, la iluminación digital se utiliza para reflejar el estado psicológico de los personajes. Por ejemplo, durante momentos de tensión dentro del equipo de Berlín, los entornos se oscurecen progresivamente o presentan distorsiones visuales sutiles que refuerzan la sensación de peligro. En contraste, las escenas de descubrimiento artístico o revelación histórica suelen estar acompañadas de luces suaves y efectos de cámara lentos que enfatizan la belleza del arte. Otro aspecto destacado es la integración de tecnología digital en la narrativa visual. Los personajes utilizan dispositivos avanzados para hackear sistemas, analizar datos y comunicarse durante el robo. Estas interfaces digitales son creadas completamente mediante CGI y están diseñadas para parecer futuristas pero funcionales. Las pantallas muestran flujos de información complejos, diagramas en tiempo real y simulaciones de seguridad, lo que contribuye a la sensación de que el mundo del robo es altamente tecnológico y preciso. El trabajo de VFX también se extiende a la construcción de grandes escenarios urbanos, especialmente en la ciudad de Sevilla, donde se desarrolla gran parte de la historia. Aunque muchas escenas se filman en localizaciones reales, el CGI se utiliza para ampliar plazas, modificar edificios históricos y crear vistas panorámicas que no existen físicamente. Esto permite que la ciudad funcione como un personaje más dentro de la historia, con una estética cálida, vibrante y llena de contrastes entre lo tradicional y lo moderno. En cuanto a los efectos de interacción entre pasado y presente, la serie utiliza técnicas visuales para conectar ambas líneas temporales. En ciertos momentos, la pintura actúa como un puente visual entre épocas, con transiciones en las que los trazos del cuadro se transforman en mapas, planos o estructuras modernas. Estos efectos simbolizan la continuidad del conocimiento a través del tiempo y refuerzan la idea central de la serie, que el arte y el crimen pueden estar conectados por patrones invisibles. El clímax de la serie también depende en gran medida del CGI, especialmente durante la secuencia del robo final. En esta parte, los sistemas de seguridad se vuelven extremadamente complejos y el entorno se transforma en un espacio dinámico donde luces, láseres y cerraduras digitales interactúan en tiempo real con los personajes. El uso de efectos visuales permite mostrar múltiples capas de acción simultáneamente,
lo que intensifica la sensación de caos controlado, característica del estilo de Berlín. En conclusión, el trabajo de VFX y CGI en Berlín y la Dama con el Armiño, 2026, es fundamental para dar vida a su narrativa. No se trata solo de efectos espectaculares, sino de herramientas narrativas que permiten explicar conceptos complejos, construir mundos históricos y modernos, y representar visualmente la inteligencia estratégica del robo. La serie utiliza la tecnología digital no como un simple adorno, sino como una extensión del lenguaje visual de la historia, logrando una experiencia inmersiva que combina arte, historia y crimen en un mismo universo visual. La serie Berlín y la Dama con el Armiño, 2026, parte del universo de La Casa de Papel, ha tenido un lanzamiento muy esperado en plataformas digitales, especialmente en Netflix, donde llegó el 15 de mayo de 2026 como una de las grandes apuestas internacionales del año. Aunque no es una película de estreno en cines, su modelo de distribución sigue una estrategia global de streaming que busca un impacto inmediato en audiencia masiva, lo que convierte su rendimiento en box office digital dentro del ecosistema de plataformas OTT. Desde su estreno, la serie ha sido posicionada como uno de los títulos más destacados del catálogo de la semana, compartiendo protagonismo con otros lanzamientos internacionales de alto perfil. El estreno de la serie fue diseñado como un evento global simultáneo, disponible en múltiples regiones desde el mismo día, lo que permitió una fuerte concentración de visualizaciones en sus primeras 24 a 72 horas. Este tipo de lanzamiento suele generar lo que la industria llama pico de apertura, donde la mayoría del consumo se concentra al inicio, impulsado por campañas de marketing, fanbase previa del universo de Berlín y la curiosidad por la nueva trama centrada en el robo de una obra de Leonardo da Vinci. La estrategia de lanzamiento en streaming reemplaza el concepto tradicional de taquilla, ya que el éxito se mide principalmente en horas de visualización, posicionamiento en rankings globales y permanencia en el top 10 de la plataforma. En sus primeros días, la serie logró una fuerte tendencia en plataformas de streaming debido a su conexión directa con el universo de Money Heist, uno de los mayores éxitos internacionales de Netflix. Este factor ha sido clave para su rendimiento, ya que personajes como Berlín ya contaban con una base de fans consolidada. La expectativa generada por el regreso del personaje interpretado por Pedro Alonso impulsó una alta tasa de visualización inicial, especialmente en Europa, América Latina y partes de Asia, donde la franquicia tiene una gran popularidad. En términos de rendimiento tipo box office, aunque no existen cifras oficiales comparables a recaudación cinematográfica tradicional, la serie se evalúa por métricas como visualizaciones acumuladas en la primera semana, retención de audiencia por episodio y posicionamiento global. En este sentido, el estreno fue considerado sólido dentro del catálogo de Netflix, ya que logró entrar en tendencias globales de forma inmediata, impulsado por su campaña promocional y por el reconocimiento de la marca Berlín, La Casa de Papel. El modelo de consumo también influye en su rendimiento. Al tratarse de una serie de 8 episodios lanzados simultáneamente, muchos espectadores consumen varios capítulos en maratón, lo que incrementa significativamente las horas totales vistas. Este comportamiento es especialmente importante para Netflix, ya que sus algoritmos premian la retención y el tiempo total de reproducción más que la simple cantidad de usuarios que ven el primer episodio. En cuanto a su impacto mediático, la serie generó una fuerte conversación en redes sociales desde su día de estreno. El debate se centró en la evolución del personaje de Berlín, la incorporación de la trama artística basada en La Dama con el Armiño y la mezcla entre historia del arte y crimen moderno. Este tipo de interacción social también contribuye indirectamente al éxito de taquilla digital, ya que aumenta la visibilidad orgánica y prolonga la vida útil del contenido en la plataforma. La distribución internacional fue uno de los puntos fuertes de la producción. Netflix lanzó la serie de forma simultánea en múltiples países, lo que evitó el problema de filtraciones o retrasos regionales y permitió un impacto global coordinado. Este modelo también favorece la creación de tendencias mundiales en redes sociales, lo que amplifica el efecto de estreno y mantiene la serie en conversación durante más tiempo que un lanzamiento tradicional fragmentado. En cuanto a la comparación con otras producciones del mismo universo, esta serie se posiciona como una de las apuestas más ambiciosas del personaje de Berlín, con mayor presupuesto de producción y un enfoque visual más elaborado. El uso de escenarios internacionales, recreaciones históricas y efectos visuales complejos
sugiere una inversión significativa por parte de la plataforma, lo que implica que el éxito esperado no se mide únicamente en audiencia inmediata, sino también en la capacidad de consolidar futuras temporadas o spin-offs. Un aspecto importante del rendimiento tipo box office en streaming es la duración del interés. Algunas series logran un pico inicial alto, pero caen rápidamente en relevancia, mientras que otras mantienen estabilidad durante varias semanas. En el caso de esta serie, su conexión con un universo ya establecido le da una ventaja en términos de longevidad, ya que los nuevos espectadores suelen descubrirla después del estreno inicial, impulsados por recomendaciones y algoritmos de la plataforma. El mercado internacional también juega un papel clave. En regiones como India, América Latina y Europa del Sur, las producciones de crimen internacional con personajes carismáticos suelen tener un rendimiento especialmente fuerte. Esto contribuye a que la serie mantenga un nivel de visibilidad constante más allá de su semana de estreno. Además, el doblaje y subtitulado en múltiples idiomas amplía su alcance global de manera inmediata. En términos de home media, aunque el modelo tradicional de DVD o Blu-ray ha disminuido significativamente, algunas producciones de alto perfil aún reciben ediciones físicas o coleccionables en mercados específicos. Sin embargo, en este caso, el enfoque principal es completamente digital. El Home Media Release se interpreta como su disponibilidad permanente en la plataforma de streaming, lo que significa que la serie no tiene una ventana de exclusividad limitada como ocurría en el cine tradicional. La permanencia en catálogo es otro elemento importante. A diferencia del cine, donde la recaudación se concentra en semanas, aquí el valor de la serie puede crecer con el tiempo si se convierte en contenido recurrente dentro de la plataforma. Muchas producciones de este tipo generan nuevas oleadas de visualización meses después de su estreno, cuando nuevos usuarios se incorporan al servicio o cuando se estrenan nuevas temporadas relacionadas. En conclusión, Berlín y la Dama con el Armiño, 2026, no se mide por una taquilla tradicional, sino por su rendimiento dentro del ecosistema de streaming global. Su lanzamiento fue exitoso en términos de visibilidad, impacto inicial y posicionamiento dentro del catálogo de Netflix, impulsado por la popularidad del personaje y la fuerza de la franquicia. En este caso, la serie mezcla el estilo clásico de atracos sofisticados con una narrativa más artística e histórica, lo que ha dado lugar a una experiencia que tiene tanto puntos muy fuertes como debilidades claras. Analizar sus aspectos positivos y negativos permite entender mejor qué ofrece realmente esta producción y para qué tipo de espectador está pensada. Uno de los principales puntos positivos de la serie es su propuesta visual. Desde el primer episodio, se nota un esfuerzo importante en la construcción estética del mundo. La combinación entre escenarios modernos y recreaciones del Renacimiento crea un contraste llamativo que distingue a la serie de otras del mismo género. Las localizaciones están cuidadosamente diseñadas, con una fotografía elegante que resalta tanto la sofisticación del mundo criminal contemporáneo como la belleza artística del pasado. Este nivel de detalle visual hace que la serie sea muy atractiva, incluso cuando la narrativa se vuelve más lenta. Otro punto fuerte es el personaje de Berlín, interpretado con gran carisma y presencia escénica. Su figura sigue siendo el eje central del universo, y en esta serie mantiene su esencia de estratega inteligente, manipulador y obsesionado con el control. Su forma de hablar, su lenguaje corporal y su actitud elegante continúan siendo elementos que capturan la atención del espectador. Muchos consideran que el personaje es lo mejor de la serie, ya que aporta profundidad, estilo y una identidad muy marcada que sostiene gran parte del interés narrativo. La idea central de la historia también es un aspecto positivo importante. El hecho de que el robo esté relacionado con una obra de arte como La Dama con el Armiño le da a la trama un toque diferente dentro del género de atracos. No se trata solo de dinero o diamantes, sino de una pieza cultural e histórica que añade capas de significado al conflicto. Esta mezcla entre arte, historia y crimen aporta una sensación de sofisticación que eleva la premisa básica del robo a un nivel más intelectual. El uso de la dualidad temporal entre el presente y el Renacimiento también es un punto interesante. La serie intenta conectar el trabajo de Leonardo da Vinci con el mundo moderno del crimen organizado, lo que genera una narrativa más compleja y simbólica. Esta estructura permite explorar ideas como el paso del tiempo, la permanencia del arte y la transmisión de códigos ocultos a lo largo de los siglos.
Para muchos espectadores, esta ambición narrativa es uno de los aspectos más atractivos de la serie. Sin embargo, la serie también presenta varios puntos negativos que afectan su impacto general. Uno de los más comentados es la dependencia excesiva del personaje de Berlín. Aunque su presencia es magnética, en algunos momentos la historia parece girar únicamente a su alrededor, dejando a otros personajes con menos desarrollo del esperado. Esto hace que el equipo secundario, aunque funcional dentro del plan del robo, no siempre tenga la profundidad emocional necesaria para generar una conexión fuerte con el público. Otro problema señalado es la repetición de ciertas estructuras narrativas dentro del universo de Atracos. Aunque la serie intenta innovar con el tema del arte y la historia, muchos elementos básicos siguen siendo similares. Planificación detallada, traiciones internas, giros inesperados y ejecución del plan bajo presión extrema. Para algunos espectadores, esto puede dar la sensación de familiaridad excesiva, como si la fórmula ya se hubiera visto antes en otras entregas del mismo universo. El ritmo de la serie también es un punto de debate. Mientras que algunos disfrutan de los episodios más lentos, dedicados a la planificación y al análisis del arte, otros consideran que estas partes pueden resultar demasiado extensas. En ciertos momentos, la narrativa se detiene para explicar detalles históricos o estratégicos que, aunque interesantes, ralentizan la acción principal. Esto crea una división clara entre quienes valoran la profundidad y quienes prefieren un ritmo más dinámico. En cuanto al desarrollo de personajes secundarios, otro aspecto negativo es la falta de equilibrio. Aunque cada miembro del equipo tiene una función específica dentro del robo, no todos reciben el mismo nivel de atención narrativa. Algunos personajes quedan más definidos por su habilidad técnica que por su historia personal, lo que limita la capacidad de generar empatía o interés emocional más allá de su utilidad en el plan. También se ha señalado que la complejidad de la trama puede resultar confusa en ciertos momentos. La combinación de códigos ocultos en la pintura, conexiones históricas con Leonardo da Vinci y estrategias modernas de robo crea una narrativa densa que requiere atención constante. Para algunos espectadores, esto es un punto positivo porque hace la serie más inteligente, pero para otros puede ser una barrera de entrada que dificulta seguir todos los detalles. En el apartado de efectos visuales y producción, aunque generalmente es un punto fuerte, también hay algunas críticas. En ciertas escenas, el uso de CGI puede sentirse excesivo o demasiado evidente, especialmente en las recreaciones históricas. Aunque la intención es crear un mundo inmersivo, algunos momentos digitales no alcanzan el mismo nivel de realismo que las escenas rodadas en localizaciones reales, lo que puede romper ligeramente la sensación de autenticidad. Otro punto negativo mencionado es la previsibilidad de algunos giros argumentales. Aunque la serie intenta mantener la tensión con traiciones y revelaciones, algunos espectadores experimentados del género pueden anticipar ciertos movimientos narrativos. Esto reduce el impacto de sorpresa en momentos clave, especialmente en la segunda mitad de la serie, donde la estructura de plan que sale mal se repite varias veces. A nivel emocional, la serie también tiene cierta distancia con el espectador en comparación con otras producciones del mismo universo. Aunque hay momentos de tensión y conflicto interno, no siempre se profundiza lo suficiente en las consecuencias emocionales de los eventos. Esto hace que algunas situaciones dramáticas se sientan más técnicas que humanas, lo que puede disminuir el impacto emocional en escenas importantes. Sin embargo, a pesar de estos problemas, la serie logra mantener un nivel de entretenimiento constante. Su combinación de intriga, estética cuidada y personajes carismáticos hace que sea fácil de ver y atractiva para un público amplio. Incluso cuando la narrativa presenta fallos o excesos, el estilo visual y la presencia de Berlín ayudan a sostener el interés general. En conclusión, Berlín y la Dama con el Armiño, 2026, es una serie que destaca por su ambición visual, su concepto original y la fuerza de su personaje principal, pero que al mismo tiempo enfrenta problemas de ritmo, desarrollo de personajes secundarios y cierta repetición estructural dentro del género de atracos. Es una producción que funciona muy bien para quienes disfrutan del estilo elegante y estratégico del universo de Berlín, pero puede no ser completamente satisfactoria para quienes buscan una narrativa totalmente innovadora o profundamente emocional. En general, se trata de una serie sólida, entretenida y visualmente atractiva, aunque no perfecta, que encuentra su mayor fortaleza en el carisma de su protagonista y su propuesta estética diferenciada. La serie Berlín y la Dama con el Armiño
2026. Está construida bajo la dirección creativa de un equipo que busca mantener la identidad del universo de Berlín y La Casa de Papel, pero al mismo tiempo expandirlo hacia un tono más artístico, histórico y sofisticado. El trabajo del director y de los guionistas es fundamental en este tipo de producción, ya que la serie combina múltiples líneas temporales, personajes complejos y una narrativa que mezcla crimen contemporáneo con referencias al arte renacentista. Por eso, la dirección y la escritura no solo cumplen una función técnica, sino que determinan completamente el estilo, el ritmo y la identidad emocional de la serie. El director principal de la serie asume el reto de equilibrar dos mundos visuales muy distintos: el presente tecnológico de los robos modernos y el pasado histórico del Renacimiento italiano. Su enfoque se basa en crear una estética elegante, casi teatral, para las escenas contemporáneas de atracos, mientras que utiliza una puesta en escena más pictórica y contemplativa para las secuencias históricas. Este contraste visual es una de las decisiones más importantes de la dirección, ya que permite diferenciar claramente ambas líneas temporales sin perder cohesión narrativa. En las escenas contemporáneas, el director apuesta por una cámara dinámica, con movimientos fluidos y encuadres cerrados que transmiten tensión y control. Las secuencias de planificación del robo, por ejemplo, están dirigidas con un estilo casi coreográfico, donde cada personaje entra y sale del plano con precisión calculada. Esto refuerza la idea de que el crimen en el universo de Berlín no es caos, sino un sistema perfectamente diseñado. En cambio, en las escenas de acción, la dirección se vuelve más rápida, con cortes intensos y un uso estratégico del sonido para aumentar la sensación de urgencia. Por otro lado, en la línea histórica del Renacimiento, la dirección cambia completamente de estilo. Aquí se utilizan planos más amplios, iluminación natural y composiciones inspiradas en pinturas clásicas. El director intenta que cada escena parezca una obra de arte en movimiento, especialmente en las secuencias que involucran a Leonardo da Vinci y Cecilia Gallerani. Este enfoque visual no solo sirve para ambientar la época, sino también para reforzar el tema central de la serie: la relación entre el arte y el tiempo. Uno de los mayores logros del director es la integración de efectos visuales con acción real. En lugar de depender únicamente del CGI, la serie combina escenarios físicos con extensiones digitales cuidadosamente diseñadas. Esto permite que los entornos se sientan reales, pero al mismo tiempo amplificados. El director trabaja estrechamente con el equipo de efectos visuales para asegurarse de que la tecnología no rompa la inmersión, sino que la refuerce. Cada elemento digital está pensado para integrarse de forma orgánica dentro del mundo narrativo. El director también juega un papel clave en la construcción del personaje de Berlín. Aunque el guión define su personalidad, es la dirección la que decide cómo se presenta en pantalla. El estilo de Berlín se apoya en la elegancia, el control emocional y la teatralidad de sus movimientos. El director enfatiza estos aspectos mediante encuadres centrados, pausas prolongadas y un uso cuidadoso del silencio. Esto convierte al personaje en una figura casi escénica, donde cada gesto tiene un significado estratégico. En cuanto al equipo de guionistas, su trabajo es igualmente complejo, ya que deben construir una historia que conecte dos épocas muy diferentes sin perder coherencia. El guión se estructura en capas narrativas: una trama principal de atraco contemporáneo, una subtrama histórica centrada en Leonardo da Vinci y una línea de misterio que une ambas a través de la pintura La Dama con el Armiño. Esta estructura exige una escritura muy precisa, donde cada episodio debe avanzar en todas las líneas temporales sin sobrecargar al espectador. Los guionistas se centran en desarrollar la idea de que el arte puede contener información oculta a través del tiempo. Esta premisa se convierte en el eje de toda la narrativa y permite conectar la historia del Renacimiento con la tecnología moderna. El guión introduce conceptos como códigos visuales, patrones matemáticos y símbolos ocultos dentro de la pintura, que funcionan como puentes entre ambas épocas. Esta mezcla de historia y ficción requiere un equilibrio constante entre verosimilitud y creatividad. Uno de los puntos más importantes del trabajo de escritura es la construcción del equipo de ladrones. Cada personaje tiene una función específica dentro del guión, lo que permite desarrollar la historia desde múltiples perspectivas. Sin embargo, los guionistas también deben asegurarse de que estos personajes no se sientan únicamente funcionales, sino que tengan motivaciones personales claras. Por eso,
cada miembro del equipo tiene una historia de fondo que influye en sus decisiones durante el robo. El guión también explora temas como la lealtad, la traición y el sacrificio. Estos elementos son esenciales en el universo de Berlín, y los escritores los utilizan para generar tensión constante dentro del grupo. Las relaciones entre los personajes no son estáticas, sino que evolucionan a medida que avanza la trama. Esto permite que el conflicto no solo provenga del exterior, sino también del interior del equipo. En la línea histórica, los guionistas enfrentan el desafío de reinterpretar figuras reales como Leonardo da Vinci y Cecilia Gallerani dentro de una narrativa ficticia. Aunque se inspiran en hechos históricos, el guión les da una dimensión más filosófica y simbólica. Leonardo no es solo un artista, sino también un pensador obsesionado con el conocimiento oculto. Cecilia, por su parte, es presentada como una figura consciente de su propia representación, lo que añade una capa de modernidad a su personaje. El guión también utiliza diálogos muy específicos para diferenciar las dos épocas. En la parte contemporánea, el lenguaje es más técnico, directo y estratégico, reflejando la naturaleza del crimen organizado. En cambio, en la parte histórica, los diálogos son más poéticos y reflexivos, con un enfoque en la filosofía del arte y la percepción. Esta diferencia estilística ayuda al espectador a distinguir claramente entre ambas líneas narrativas. Otro aspecto importante del trabajo de escritura es el ritmo narrativo. Los guionistas estructuran los episodios de forma que cada uno contenga una mezcla de planificación, ejecución y revelación. Esto mantiene el interés constante del espectador y evita que la historia se estanque en una sola fase del robo. Sin embargo, también deben equilibrar la cantidad de información que se revela en cada episodio para no saturar la narrativa. El guión también introduce giros argumentales que buscan mantener la tensión. Traiciones internas, descubrimientos inesperados y cambios en el plan del robo son elementos recurrentes. Sin embargo, estos giros están cuidadosamente plantados desde episodios anteriores, lo que demuestra un trabajo de escritura estructurado y planificado. Nada ocurre de forma completamente aleatoria. Cada evento tiene una base narrativa previa. En cuanto a la colaboración entre director y guionistas, uno de los aspectos más importantes es la coherencia tonal. Ambos equipos trabajan juntos para asegurar que la serie mantenga un equilibrio entre elegancia visual y complejidad narrativa. El director traduce el guión en imágenes, mientras que los guionistas ajustan la historia en función de las necesidades visuales. Esta interacción constante permite que la serie tenga una identidad sólida y coherente. También es importante destacar que el equipo creativo busca diferenciar esta serie dentro del universo de Berlín. Mientras otras producciones se centran más en la acción y el ritmo rápido, esta apuesta por una combinación de inteligencia, arte e histórica narrativa. El guión y la dirección trabajan juntos para construir una experiencia más reflexiva, donde el espectador no solo observa el robo, sino que también analiza su significado. En conclusión, el trabajo del director y los guionistas en Berlín y La Dama con el Armiño, 2026, es fundamental para el resultado final de la serie. La dirección aporta una identidad visual sofisticada, mientras que la escritura construye una narrativa compleja que conecta el arte renacentista con el crimen moderno. Juntos, logran una serie que no solo funciona como thriller de atracos, sino también como una exploración estética e intelectual del arte, el tiempo y la identidad. En términos de home media, aunque el modelo tradicional de DVD o Blu-ray ha disminuido significativamente, algunas producciones de alto perfil aún reciben ediciones físicas o coleccionables en mercados específicos. Sin embargo, en este caso, el enfoque principal es completamente digital. El Home Media Release se interpreta como su disponibilidad permanente en la plataforma de streaming, lo que significa que la serie no tiene una ventana de exclusividad limitada como ocurría en el cine tradicional. La música y el diseño sonoro de Berlín y La Dama con el Armiño, 2026, son uno de los elementos más importantes para entender la identidad emocional y estética de la serie. En una producción donde se combinan robos sofisticados, tensión constante, arte renacentista y dos líneas temporales muy distintas, la banda sonora no funciona solo como acompañamiento, sino como una herramienta narrativa fundamental. El trabajo del compositor y del equipo de sonido se convierte en un puente invisible que une el presente tecnológico con el pasado artístico, creando una experiencia inmersiva que guía las emociones del espectador en cada episodio. El compositor principal de la serie,
construye una banda sonora que mezcla música orquestal moderna con elementos electrónicos minimalistas. Esta combinación refleja perfectamente el espíritu de la serie. Por un lado, la elegancia clásica del arte y la historia. Por otro, la frialdad calculada del crimen contemporáneo. En las escenas del equipo de Berlín, la música suele estar dominada por sintetizadores, ritmos pulsantes y texturas digitales que transmiten tensión, inteligencia y control. En cambio, en las escenas del Renacimiento, la música adopta un tono más cálido, con instrumentos de cuerda, piano suave y arreglos orquestales que evocan la belleza del arte clásico. Uno de los aspectos más destacados del trabajo musical es la creación de un tema principal asociado al personaje de Berlín. Este tema funciona como una firma sonora del personaje, apareciendo en diferentes variaciones a lo largo de la serie. En momentos de planificación, el tema suena de forma controlada y elegante, casi como un vals moderno. En escenas de peligro o traición, el mismo tema se transforma en una versión más oscura y distorsionada, lo que refleja el cambio emocional del personaje sin necesidad de diálogo. Esta técnica musical ayuda a reforzar la personalidad de Berlín como un estratega frío pero carismático. El compositor también utiliza la música para diferenciar claramente las dos líneas temporales de la serie. En la parte contemporánea, el sonido es más limpio, digital y rítmico, mientras que en la parte histórica se utilizan texturas más orgánicas y naturales. Esta diferencia no solo ayuda al espectador a orientarse en la narrativa, sino que también refuerza la idea de que cada época tiene su propio lenguaje emocional. La música se convierte así en un marcador temporal que guía la experiencia visual sin necesidad de explicaciones explícitas. En las escenas de atraco, el diseño sonoro juega un papel especialmente importante. En lugar de depender únicamente de música intensa, la serie utiliza silencios estratégicos, sonidos ambientales y pulsos electrónicos que aumentan la tensión. Por ejemplo, el sonido de un reloj, un láser de seguridad o una cerradura electrónica se integran en la música como parte del ritmo general. Esto crea una sensación de precisión y peligro constante, donde cada pequeño sonido puede significar éxito o fracaso. Uno de los momentos más interesantes del trabajo musical ocurre durante las escenas de análisis de la pintura La Dama con el Armiño. Aquí, el compositor introduce una fusión entre música clásica y elementos digitales, representando la conexión entre el arte del pasado y la tecnología del presente. Las notas de piano o violín se mezclan con frecuencias electrónicas suaves, creando una atmósfera casi hipnótica. Esta mezcla sonora refuerza la idea central de la serie, que el arte puede contener códigos ocultos que trascienden el tiempo. El uso del silencio también es una herramienta clave en la banda sonora. En muchas escenas importantes, especialmente aquellas centradas en decisiones críticas o traiciones internas, la música desaparece casi por completo. Este silencio no es vacío, sino intencional, y permite que el espectador se concentre en las expresiones de los personajes y en la tensión del momento. Cuando la música vuelve a entrar, suele hacerlo de forma abrupta, intensificando el impacto emocional de la escena. El equipo musical también ha desarrollado temas específicos para cada miembro del equipo de Berlín. Cada personaje tiene un motivo musical que refleja su personalidad y función dentro del grupo. Por ejemplo, el especialista en tecnología tiene un tema basado en sonidos electrónicos rápidos y fragmentados, mientras que el infiltrador físico tiene un ritmo más pesado y constante, casi como un latido. Estos temas individuales se combinan en las escenas de grupo, creando una especie de orquesta de personajes, donde cada uno aporta su propio sonido a la narrativa general. En la línea del Renacimiento, la música adopta un enfoque más contemplativo y emocional. Las escenas de Leonardo da Vinci están acompañadas por composiciones suaves que reflejan su genialidad y su aislamiento intelectual. En algunos momentos, la música se vuelve casi etérea, con coros ligeros y armonías lentas que sugieren la idea de conocimiento trascendental. Esto ayuda a construir una atmósfera donde el arte no es solo visual, sino también emocional y espiritual. Otro aspecto importante es el uso de la música para representar el paso del tiempo. En varias transiciones entre épocas, la banda sonora evoluciona gradualmente, comenzando con instrumentos clásicos que se transforman en sonidos electrónicos. Este efecto sonoro simboliza la conexión entre pasado y presente y refuerza la idea de que el conocimiento y el arte no desaparecen, sino que se reinterpretan constantemente.
El compositor también utiliza técnicas de repetición y variación para reforzar la tensión narrativa. Algunos motivos musicales aparecen repetidamente a lo largo de la serie, pero cada vez con pequeñas modificaciones. Esto genera una sensación de familiaridad creciente, como si la música estuviera evolucionando junto con la historia. En momentos clave, estas variaciones alcanzan su forma más intensa, coincidiendo con revelaciones importantes o giros argumentales. En las escenas de acción, la música se vuelve más intensa, pero nunca caótica. En lugar de ritmos agresivos, el compositor opta por estructuras controladas que reflejan la precisión del plan de Berlín. Esto es importante porque la serie no busca mostrar el caos del crimen, sino su organización meticulosa. La música, por lo tanto, no es destructiva, sino calculada, como los propios personajes. El diseño sonoro también incluye una gran atención a los detalles ambientales. Sonidos como pasos en pasillos, respiraciones controladas, el clic de dispositivos electrónicos o el zumbido de sistemas de seguridad están cuidadosamente mezclados para crear inmersión. En muchas escenas, estos sonidos son tan importantes como la música misma, ya que contribuyen a la sensación de realismo y tensión constante. Uno de los logros más interesantes del equipo musical es la creación de una identidad sonora para la pintura La Dama con el Armiño. Cada vez que la obra aparece en pantalla o es analizada por los personajes, suena un motivo musical específico, casi como si la pintura tuviera su propia voz. Este motivo se construye con notas suaves y repetitivas que evocan misterio, belleza y antigüedad. Con el tiempo, este tema se convierte en un símbolo sonoro central de la serie. En el clímax de la serie, la música alcanza su punto más complejo. Aquí se combinan todos los elementos, temas de personajes, motivos de la pintura, sonidos electrónicos y orquestales. El resultado es una composición intensa pero estructurada, que refleja el caos controlado del robo final. Cada capa musical representa una parte del conflicto: el plan, la traición, el arte y el tiempo. Esta superposición sonora crea una experiencia emocional muy potente. En conclusión, el trabajo del compositor y el equipo de música en Berlín y La Dama con el Armiño, 2026, es esencial para el impacto de la serie. La banda sonora no solo acompaña la acción, sino que la define, la estructura y la intensifica. A través de la mezcla de música clásica, electrónica y diseño sonoro detallado, la serie logra construir un universo emocional complejo, donde cada sonido tiene un significado. La música se convierte así en un personaje invisible que guía al espectador a través del misterio del arte, el crimen y el tiempo. El final de Berlín y La Dama con el Armiño, 2026, es uno de los elementos más comentados y debatidos de la serie, ya que combina el cierre de un complejo atraco contemporáneo con la resolución parcial de un misterio histórico ligado a Leonardo da Vinci y a la famosa pintura. La conclusión no se presenta como un final completamente cerrado, sino como un desenlace ambiguo que deja abiertas varias interpretaciones sobre el destino de los personajes, la verdadera naturaleza de la obra de arte y el futuro del universo criminal de Berlín. Esta decisión narrativa encaja con el estilo de la serie, que siempre ha jugado con la idea de planes incompletos, verdades ocultas y consecuencias que trascienden el tiempo. En los últimos episodios, la atención se concentra en la ejecución final del robo de La Dama con el Armiño. El equipo de Berlín ya ha atravesado traiciones internas, pérdidas personales y una presión constante por parte de la organización rival conocida como El Archivo. El plan, que originalmente parecía perfectamente estructurado, comienza a desmoronarse a medida que se revelan secretos entre los propios miembros del grupo. La confianza, que era la base del equipo, se convierte en el punto más débil del sistema. Este deterioro emocional es clave para entender el desenlace, ya que el final no depende solo de la inteligencia del plan, sino también de las decisiones humanas de los personajes. En el momento culminante del atraco, el equipo logra acceder a la sala donde se encuentra la pintura. Sin embargo, lo que parecía ser el objetivo final se convierte en un descubrimiento inesperado. La obra no es solo una pintura valiosa, sino también un objeto que contiene información oculta relacionada con patrones matemáticos y códigos históricos. Este hallazgo cambia por completo la naturaleza de la misión, ya que el robo deja de ser únicamente un acto criminal para convertirse en una carrera por proteger o controlar un conocimiento que podría alterar estructuras de poder globales. Berlín, como líder del grupo,
se enfrenta a una decisión crucial en el final. Su filosofía de control absoluto y planificación perfecta se ve desafiada por el caos que se ha generado dentro del equipo. Por primera vez, su personaje no tiene todas las variables bajo control. Esto marca un punto de quiebre emocional importante, ya que Berlín comienza a cuestionar su propia visión del mundo. En el desenlace, toma una decisión que prioriza la supervivencia del equipo por encima del éxito total del plan, lo que representa una evolución significativa en su carácter. Mientras tanto, la traición interna que se había insinuado a lo largo de la serie llega a su resolución en el final. El miembro del equipo que había estado colaborando con el archivo se enfrenta a las consecuencias de sus acciones. Sin embargo, la serie evita una resolución simplista. En lugar de castigo o redención total, el personaje queda atrapado en una situación ambigua, donde su lealtad y sus motivaciones siguen siendo cuestionables. Esta ambigüedad refuerza el tono moralmente gris de toda la historia. En paralelo, la organización El Archivo intenta recuperar el control de la situación en los momentos finales. Su intervención genera un conflicto directo que obliga al equipo de Berlín a improvisar una salida de emergencia. Este segmento del final está cargado de tensión visual y emocional, con múltiples capas de acción simultánea. Sin embargo, el plan no se resuelve de manera completamente limpia. Aunque el equipo logra escapar, no lo hace sin pérdidas ni consecuencias. Uno de los elementos más importantes del final es la desaparición de la pintura original. Aunque el equipo consigue sustituirla con una réplica perfecta, el destino del verdadero cuadro queda incierto. Esta ausencia se convierte en un símbolo central del desenlace, la idea de que el arte, el conocimiento y el poder no pueden ser completamente poseídos. La serie sugiere que la pintura ha dejado de ser un objeto físico para convertirse en un concepto que existe más allá del control de cualquier grupo. En la línea emocional del final, cada personaje enfrenta una resolución distinta. Algunos miembros del equipo logran escapar y desaparecer, adoptando nuevas identidades para evitar ser perseguidos. Otros quedan marcados psicológicamente por la experiencia, incapaces de volver a su vida anterior. El final no presenta una victoria clara, sino una serie de consecuencias personales que reflejan el costo del plan. Esta decisión refuerza la idea de que ningún atraco de esta magnitud puede terminar sin dejar huellas profundas. El destino de Berlín es uno de los puntos más importantes del cierre. Su personaje sobrevive, pero no sale intacto de la experiencia. El final lo muestra en un estado de reflexión profunda, alejándose de su imagen habitual de control y superioridad. Por primera vez, Berlín parece aceptar que no todo puede ser planificado o dominado. Esta transformación lo convierte en un personaje más humano, aunque sigue manteniendo su aura de misterio y elegancia. Su última aparición sugiere que su historia aún no ha terminado, dejando abierta la posibilidad de futuras continuaciones. En la línea histórica del Renacimiento, el final ofrece una resolución simbólica más que literal. Leonardo da Vinci aparece en sus últimos momentos relacionados con la pintura, dejando una especie de legado oculto en su obra. La serie sugiere que el artista fue consciente de que su creación podría trascender su tiempo y ser interpretada de formas inesperadas en el futuro. Cecilia Gallerani, por su parte, queda como una figura que representa la conexión entre la identidad personal y la representación artística. Su historia no se cierra de manera definitiva, sino que se transforma en un símbolo del poder del arte para sobrevivir al paso del tiempo. El final también refuerza la conexión entre ambas líneas temporales. Se sugiere que los eventos del pasado y del presente están unidos no solo por la pintura, sino por una estructura de significado más profunda. El descubrimiento de códigos en la obra implica que el arte puede funcionar como un lenguaje que atraviesa siglos, conectando mentes y decisiones separadas por el tiempo. Esta idea convierte el final en una reflexión sobre la continuidad del conocimiento humano. En los últimos minutos de la serie, el tono cambia hacia una sensación más contemplativa. Después de la acción y la tensión del atraco, la narrativa se desacelera para mostrar las consecuencias emocionales de todo lo ocurrido. El silencio, los espacios vacíos y las miradas de los personajes sustituyen los grandes momentos de acción. Esto permite que el espectador asimile el impacto del final no solo como un evento narrativo, sino como una experiencia emocional. El cierre de la serie evita dar respuestas absolutas. No se confirma completamente qué organización gana, qué sucede con la información oculta en la pintura, o cuál será el futuro del equipo en su totalidad. En lugar de eso, el final apuesta por la ambigüedad,
dejando al espectador con preguntas abiertas. Esta decisión es coherente con el tono general de la serie, que siempre ha explorado la idea de que el conocimiento completo es inalcanzable. En conclusión, el final de Berlín y la dama con el armiño, 2026, es un desenlace complejo, emocional y simbólico, que combina el cierre de un gran atraco con una reflexión profunda sobre el arte, el tiempo y el control. Aunque el equipo logra completar parte de su objetivo, el resultado no es una victoria clara, sino una transformación de los personajes y del significado mismo del robo. La pintura desaparece como objeto, pero permanece como idea, y los personajes sobreviven, pero cambiados para siempre. Es un final que no busca cerrar completamente la historia, sino expandirla en la mente del espectador, dejando la sensación de que el verdadero significado del arte y del crimen nunca puede ser completamente capturado. Además de todos los elementos ya mencionados, Berlín y la dama con el armiño, 2026, también destaca por una serie de aspectos adicionales que no siempre reciben la misma atención, pero que son fundamentales para entender por qué esta producción ha generado tanta conversación dentro del universo de series de atracos. Estos elementos incluyen su construcción temática más profunda, su enfoque filosófico sobre el arte y el poder, el diseño de sus personajes secundarios, su relación con el universo de Berlín, y su manera de combinar entretenimiento con una cierta ambición intelectual que no siempre es habitual en este tipo de producciones. Uno de los aspectos más interesantes adicionales es la forma en que la serie utiliza el concepto del arte, no solo como objeto de valor, sino como lenguaje oculto. A lo largo de la historia, la pintura La dama con el armiño no es tratada únicamente como una obra maestra renacentista, sino como un sistema de comunicación que puede atravesar siglos. Este enfoque convierte la serie en algo más que un thriller de robos, ya que introduce la idea de que las obras de arte pueden contener mensajes cifrados que influyen en el presente. Esta idea, aunque ficticia, permite que la narrativa explore la relación entre historia, conocimiento y poder de una forma más simbólica. Otro elemento adicional importante es la construcción del universo criminal que rodea a Berlín. La serie no solo se centra en el equipo protagonista, sino que también introduce una red más amplia de organizaciones, intermediarios y coleccionistas que operan en el mercado negro del arte. Este mundo paralelo está diseñado con mucho detalle, mostrando cómo el arte robado puede circular entre élites, gobiernos ocultos y estructuras financieras ilegales. Aunque estos elementos no siempre son el foco principal, ayudan a dar profundidad al contexto en el que ocurre la historia. La serie también amplía el concepto del liderazgo de Berlín. Más allá de ser un simple estratega, su personaje se presenta como alguien que representa una filosofía de vida basada en el control, la estética y la perfección del plan. Sin embargo, a lo largo de la serie, se insinúa que esta filosofía no es infalible. El personaje empieza a enfrentarse a situaciones que no puede controlar completamente, lo que introduce una dimensión más humana en su construcción. Este detalle adicional es importante, porque muestra que incluso los personajes más calculadores pueden ser vulnerables cuando el entorno se vuelve impredecible. Otro aspecto interesante es la relación entre arte y tecnología. La serie no solo explora el pasado a través de la pintura, sino que también muestra cómo la tecnología moderna puede reinterpretar ese pasado. El uso de análisis digitales, simulaciones en 3D y descifrado de patrones convierte la obra de arte en una especie de interfaz entre dos mundos. Este enfoque añade una capa adicional a la narrativa, donde la tecnología no sustituye al arte, sino que lo amplifica y lo transforma en algo nuevo. También es importante mencionar el papel del equipo secundario de personajes, que aunque a veces no tienen tanto desarrollo emocional como Berlín, cumplen funciones narrativas esenciales. Cada uno representa una habilidad específica dentro del grupo: tecnología, infiltración, logística, análisis histórico o manipulación social. Esta estructura tipo equipo especializado permite que la serie mantenga una narrativa compleja sin perder claridad en la ejecución del plan. Además, aunque algunos personajes no tienen tanto tiempo en pantalla, sus decisiones influyen directamente en el desarrollo del atraco. La serie también introduce un enfoque interesante sobre la moralidad del robo. A diferencia de historias más simples donde el robo es claramente bueno o malo, aquí se plantea una zona gris moral. El equipo no actúa únicamente por beneficio personal, sino también por la idea de que el arte ha sido históricamente controlado por élites
y debería ser liberado o reinterpretado. Esta idea no se presenta como una verdad absoluta, sino como una justificación discutible que añade complejidad ética a la historia. Otro elemento adicional es el simbolismo constante en la narrativa visual. Muchas escenas están construidas con referencias a la geometría, la simetría y la composición artística, especialmente en las secuencias relacionadas con Leonardo da Vinci. Este uso del simbolismo visual refuerza la conexión entre la pintura y la estructura de la serie misma, como si la narrativa estuviera construida siguiendo los mismos principios que la obra de arte que intentan robar. La serie también destaca por su uso del tiempo como elemento narrativo no lineal. Aunque la historia se desarrolla principalmente en dos líneas temporales, hay momentos donde el pasado y el presente parecen influirse mutuamente. Esto no se presenta de manera literal, sino simbólica, como si las decisiones del pasado tuvieran ecos en el presente. Este enfoque añade una sensación de continuidad histórica que refuerza la idea central de la obra. En cuanto a la estética general, la serie no solo se basa en la acción y el suspense, sino también en la belleza visual. Cada escena está cuidadosamente diseñada para transmitir una sensación de elegancia, incluso en momentos de tensión. Esto convierte la serie en algo más cercano a una experiencia visual artística que a un simple thriller. La combinación de arquitectura, iluminación y composición de plano refuerza esta identidad estética. Otro punto adicional importante es la manera en que la serie maneja la información. En lugar de explicarlo todo de forma directa, muchas cosas se sugieren a través de diálogos fragmentados, pistas visuales y comportamientos de los personajes. Esto obliga al espectador a prestar atención constante y reconstruir la historia a partir de pequeños detalles. Este estilo narrativo puede ser muy atractivo para quienes disfrutan de historias más complejas, aunque también puede resultar exigente para otros. La serie también explora la idea de la identidad personal dentro del crimen organizado. Los personajes no solo asumen roles funcionales dentro del equipo, sino que también adoptan identidades que a veces entran en conflicto con su vida real. Esto genera una tensión constante entre lo que son y lo que deben ser para sobrevivir dentro del plan de Berlín. Este conflicto interno añade profundidad psicológica a la narrativa. Otro aspecto adicional es la influencia del legado de La Casa de Papel. Aunque esta serie intenta ser independiente en tono y estilo, sigue conectada al universo original a través de Berlín como personaje central. Esta conexión genera expectativas altas en el público, pero también limita parcialmente la libertad narrativa, ya que siempre existe la comparación con la serie original. Aún así, esta producción intenta diferenciarse mediante un enfoque más artístico e histórico. La serie también utiliza el concepto de obsesión como motor narrativo. Tanto Berlín como otros personajes están obsesionados con ideas específicas: control, conocimiento, arte o supervivencia. Estas obsesiones impulsan sus decisiones y crean conflictos internos y externos. Este enfoque permite que la historia no dependa solo del robo, sino también de las motivaciones psicológicas de cada personaje. En términos de experiencia general, la serie está diseñada para ser tanto entretenida como reflexiva. No se limita a ofrecer acción constante, sino que también invita al espectador a pensar en el significado del arte, la historia y el poder. Esta combinación de entretenimiento y profundidad temática es uno de los elementos que la distingue dentro del género. En conclusión, Berlín y la Dama con el Armiño, 2026, es una serie que va más allá de un simple relato de atracos. Sus elementos adicionales, como el simbolismo del arte, la construcción del universo criminal, la complejidad moral, la relación entre tecnología e historia y el desarrollo psicológico de los personajes, la convierten en una producción más rica y multifacética. Aunque no todos estos aspectos se desarrollan con la misma intensidad, juntos forman una obra que busca equilibrar espectáculo visual con ideas más profundas, ofreciendo una experiencia que combina acción, arte y reflexión dentro de un mismo universo narrativo. Una de las principales controversias gira en torno a la continuidad del personaje de Berlín. Algunos espectadores han señalado que su presencia en múltiples spin-offs y precuelas puede debilitar el impacto emocional de su historia original en La Casa de Papel. El personaje de Berlín, que en la serie principal tenía un arco bastante definido, ahora es explorado en diferentes etapas de su vida, lo que ha generado debates sobre si su historia está siendo extendida en exceso o si realmente se está enriqueciendo su desarrollo. Parte del fandom considera que esta expansión es interesante,
mientras que otros creen que se está explotando demasiado su popularidad. Otra controversia importante está relacionada con la fidelidad histórica y artística del uso de la dama con el armiño como eje central de la trama. Algunos críticos del arte y espectadores han comentado que la serie toma demasiadas libertades creativas con la obra de Leonardo da Vinci, convirtiéndola en un objeto con códigos secretos y funciones narrativas ficticias que no tienen base histórica. Aunque esto es común en la ficción, ha generado debate sobre si la serie trivializa o distorsiona el significado real de una de las pinturas más importantes del Renacimiento. También ha habido discusión sobre el tono de la serie. Una parte del público esperaba un thriller de atracos más centrado en la acción, similar al estilo clásico de Money Heist, pero la nueva producción introduce elementos más artísticos, históricos y simbólicos. Esto ha dividido a los espectadores. Algunos valoran la evolución hacia una narrativa más sofisticada, mientras que otros consideran que la serie se vuelve demasiado lenta o intelectual en ciertos momentos. Este cambio de tono ha sido uno de los puntos más debatidos en redes sociales. Otra polémica frecuente en comunidades online es la estructura narrativa en dos líneas temporales. Aunque esta técnica es apreciada por muchos, también ha sido criticada por generar confusión en algunos espectadores que sienten que el salto entre pasado y presente interrumpe el ritmo del atraco principal. En foros y redes, algunos usuarios han comentado que la serie exige demasiada atención para seguir todos los detalles, lo que puede alejar a un público más casual. Sin embargo, otros defienden que esta complejidad es precisamente lo que la hace diferente. También existe controversia alrededor del tratamiento de los personajes secundarios. Algunos fans han señalado que el protagonismo de Berlín es tan fuerte que los demás miembros del equipo quedan con menos desarrollo emocional del esperado. Esto ha generado debates sobre si la serie realmente es un ensemble cast o si sigue siendo en esencia una historia centrada casi exclusivamente en Berlín. Esta percepción ha dividido a la audiencia entre quienes disfrutan del enfoque en el protagonista y quienes preferirían una mayor profundidad en todo el equipo. En el ámbito de producción, otra discusión que ha circulado en redes sociales está relacionada con el uso de efectos visuales y CGI. Aunque la serie ha sido elogiada por su estética, algunos espectadores han señalado que ciertos efectos digitales en escenas históricas o de seguridad avanzada se ven artificiales en comparación con las locaciones reales. Esto ha generado críticas sobre el equilibrio entre realismo y espectáculo visual, especialmente en una serie que intenta mezclar arte clásico con tecnología moderna. Además, el final de la serie también ha sido fuente de controversia. El desenlace ambiguo, donde no todo queda completamente resuelto y la pintura desaparece sin una explicación definitiva, ha dividido al público. Algunos espectadores consideran que este tipo de final abierto es inteligente y coherente con el tema del misterio artístico, mientras que otros lo ven como una falta de cierre narrativo. Esta división es habitual en producciones que apuestan por finales simbólicos en lugar de conclusiones tradicionales. En redes sociales, también se ha discutido la relación de la serie con el legado de La Casa de Papel. Algunos fans sienten que el universo se está expandiendo de forma natural y creativa, mientras que otros opinan que la franquicia está dependiendo demasiado de personajes conocidos para mantener su éxito. Esta tensión entre innovación y nostalgia es una de las controversias más recurrentes en las discusiones sobre la serie.